Nuestro tema ¿es necesario hablar en lenguas? Es una pregunta, o sea, es la lección que vamos a compartir. Bueno, voy a hacer la introducción. Muchos han sido robadas su bendición que Dios tenía para ellos por creer que hablar en lenguas no es para ellos o es uno de los dones menores. Vean, cuando estamos hablando acerca de los dones, vamos a tener varias experiencias. Bueno, cuando uno desconoce y no ha tenido alguien que lo conduzca adecuadamente, uno tiene muchas preguntas y más que todo sobre el don de hablar en lenguas. Y sucede que cuando uno solamente las escuchó de repente y no ha tenido ningún conocimiento sobre eso, uno entra en desconfianza. Bueno, esa fue mi actitud. Yo tuve desconfianza cuando escuché eso. Luego quería entender lo que decían y realmente la mente humana, cuando son lenguas angelicales, porque acuérdese, en las lenguas Dios le puede dar un lenguaje terrenal, pero también Dios le puede dar un lenguaje angelical. Y sucede que si Dios le da un lenguaje angelical, pues nos vamos a quedar en la luna, porque para eso está el Espíritu Santo, que nos da el entendimiento para interpretar ese lenguaje angelical. Pero cuando nosotros la escuchamos y somos sorprendidos, lo queremos entender con la carne, con la mente. Y sucede que lo que hacemos es agarrar llave en lugar de facilitar que el don fluya en nosotros. Entonces, la pregunta de la lección de esta noche ¿es necesario hablar en lenguas? Nos vamos a ir a lo que las Escrituras nos dicen. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 18. Y dice: yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Vea, ¿quién está hablando? El apóstol de los apóstoles. ¿Y qué dice el apóstol de los apóstoles? Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. ¿Está en el Nuevo Testamento? Está en el Nuevo Testamento. ¿Pablo es alguien de confianza? Claro que es el apóstol de los gentiles. Y nos sentimos nosotros contentos de que el Señor lo haya elegido a él para que fuera nuestro apóstol. Claro, reconocemos a todos los demás apóstoles, pero el que nos designó el Señor es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo da testimonio y dice: yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Imagínense, en Romanos, en el capítulo 1, él dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Entonces, él viene y dice en esta carta a los Corintios: yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Si alguien oraba en lenguas, y oraba en lenguas porque sabía el provecho que tenía, sabía que habían secretos, habían revelaciones, habían demostraciones, cuando se está dejando fluir el hablar en lenguas. Y por eso él no habla en mal de hablar en lenguas, sino que dice que está agradecido de hablar en lenguas. Ahora,
si el apóstol, este hombre neotestamentario, está diciendo, le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pues entonces yo qué desconfianza tengo que tener con respecto al don de hablar en lenguas. Ahora, sucede que vienen los argumentos. Es que las lenguas, dicen algunos, solo eran para aquel entonces. Estamos hablando, cuando ellos dicen aquel entonces, nos están llevando para el tiempo de los apóstoles, para el tiempo en que la iglesia arrancó. Entonces, están diciendo que ya pasó. Veamos lo que la palabra de Dios dice y es lo que mejor puede hablar. En Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8 al 12, dice lo siguiente: la profecía, el hablar en idiomas desconocidos, el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora, nuestro conocimiento es parcial e incompleto, aunque el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Seguimos. Seguimos, Jorge. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Ah, yo sabía. Cuando yo era niño, dice el apóstol en el versículo 11, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, espérate Jorge, yo creo que me pasaste saltado. Estábamos en el pasaje para que no se me vayan a perder. Yo te había pedido 1 Corintios 13, del 8 al 12. Ese es. Vale. Entonces habíamos llegado al 10. Hoy estamos en el 11. Cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos, fíjese lo que va diciendo el apóstol, ahora vemos todo de manera imperfecta. Ajá, él está diciendo, ahora vemos de manera imperfecta como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Entonces el apóstol está hablando sobre el futuro. Y viene y dice que los secretos divinos el Espíritu Santo los da a conocer. Entonces, cuando lleguemos al cielo, entonces, ¿para qué vamos a querer andar descubriendo secretos? En el cielo no van a haber secretos. O sea, los secretos del cielo son revelados por el Espíritu aquí en la tierra. Entonces, seguimos. Aquellos que creen que las lenguas ya pasaron, dicen que la Biblia es aquello perfecto. Ahora, la Biblia sí es perfecta. El que la lee no es perfecto. Sucede que el que la lee, la interpreta de un modo.
otro lo interpreta de otro modo. Y entonces sucede que los que interpretamos la Biblia no somos los perfectos. Entonces, aunque la Biblia es perfecta, los que interpretamos la Biblia no somos perfectos. Y sucede que por esa razón nosotros tenemos necesidad de la manifestación de los dones sobrenaturales, entonces el entendimiento, la palabra, empieza a fluir en nosotros con revelación. Si usted ve, por tanto, dice el apóstol, aunque vemos por espejo oscuramente, no dice que vemos con claridad, nos está diciendo que vemos en el espejo y que estamos viendo de manera oscura. Entonces sucede que dice que cuando venga lo perfecto veremos cara a cara y no por espejo, ya que es evidente que aún vemos oscuramente. Ahora, ¿cuándo es que vamos a ver cara a cara y perfectamente? Eso todavía no ha ocurrido. Eso está hablando de un futuro, pero todo eso no ha sucedido para que podamos ver con claridad y podamos decir cara a cara y no por espejo oscuro. Entonces, algunos dicen que las lenguas han cesado, pero tendrían que decir que la ciencia también ya cesó. Y sucede que la ciencia ahorita está por sacar descubrimientos que nos van a dejar a nosotros perplejos, así como la palabra de Dios dice atónitos. O sea, la ciencia está en pleno desarrollo, y si la ciencia está en pleno desarrollo, ¿qué significa también con los dones del Espíritu? Tienen que estar en pleno desarrollo también. O sea, las lenguas no pueden estar exentas ni terminadas porque la ciencia está vigente. ¿Y qué otra cosa dice la Biblia? Entonces dice, uno de estos días, por supuesto que las lenguas cesarán. Ahora, yo no entiendo que cuando estemos en la presencia de Dios vamos a estar hablando en lenguas. Allá en el cielo va a haber un solo lenguaje. No van a haber lenguas como uno las habla, otro como otro las habla. Allá va a haber un solo idioma. Entonces, ese momento todavía no ha sucedido. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice en la palabra con respecto a esto? Lo vamos a buscar en 1 Corintios 14, versículo 2. Dice así: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente ¿a quién? A Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Un misterio. O sea, misterio es algo que no se conoce. Es un misterio. Entonces, cuando alguien está hablando en lenguas, no es para que la gente entienda, pero el que las está hablando, si tiene el don de interpretación de las lenguas, va a entender los misterios que el Espíritu Santo está hablando a través del que tiene el don de las lenguas.
Entonces vea usted que las lenguas son muy importantes. Y el apóstol Pablo dice que el que habla en lenguas le está hablando a Dios. Vea, cuando nosotros oramos, uno de los propósitos que perseguimos es precisamente hablar con Dios. Y una de las maneras efectivas, seguras, confiables de que uno habla con Dios es cuando está orando en lenguas. Porque dice que el que ora en lenguas habla solamente a Dios. Y esa es otra de las importancias del hablar en lenguas. Ahora, vamos a ver un segundo punto. Y dice así: es necesario que todos hablen en lenguas. Es una pregunta. ¿Es necesario que todos hablen en lenguas? Vamos a buscar que dice según 1 Corintios 12:30. 12:30. Y dice lo siguiente. Ahí dice el apóstol Pablo, está haciendo una pregunta. ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto, él contesta, por supuesto que no, dice él. Por supuesto que no. Ahora, cuando está haciendo estas preguntas el apóstol, ¿es necesario que todos hablen en lenguas? Por supuesto que no. Ahora, uno puede usar una parte o todo un versículo. Fíjense, muchos predican tal vez una palabra de un versículo. Otros utilizan todo el versículo para predicar la palabra, para predicar un sermón. Pero, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Si yo quiero probar algo con una palabra o con un versículo, yo puedo sacar del contexto lo que estoy refiriéndome en el texto. Entonces es algo aventurado y peligroso estar queriendo sacar una enseñanza de una palabra o de un solo versículo. Tenemos que leer el contexto para poder conocer el significado de la palabra y del versículo. Entonces es importante, para que nosotros entendamos más, es necesario de que nosotros hablemos en lenguas. Veamos lo que dice ya el contexto. Yo les leía primero el 1 Corintios 12:30, pero hoy vamos a leer el contexto empezando del versículo 27 al 30, y vamos a ver su significado. Y dice así: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo le está diciendo a toda la iglesia de Corintios: todos ustedes, los miembros de la iglesia, son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idioma desconocidos. Amén. Si usted ve en este pasaje,
El apóstol Pablo, en el versículo 30, ahí nos falta esa parte, Jorge. ¿Acaso, dice el apóstol, somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. ¿Qué quiere decir? Porque cuando yo les leía el versículo 30 por separado, usted encuentra un versículo, y ese versículo predicado únicamente no saca del contexto. ¿Por qué? Porque no todos tenemos los dones de sanidad, no todos tenemos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. ¿Tenemos toda la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no, dice el apóstol. Entonces, en el versículo 28, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos está hablando? Dice: a continuación hay algunas partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles; en segundo, los profetas; en tercero, los maestros; luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idioma desconocido. Entonces, el apóstol Pablo está hablando acerca de ¿qué? De dones ministeriales. Hay dones espirituales y hay dones ministeriales. Entonces, ¿quiénes pueden aplicar a los dones espirituales? Toda la congregación. O sea, todos los miembros de la iglesia pueden tener uno o más dones de los 9 dones del Espíritu Santo. Pero sucede que en este versículo 28, el apóstol Pablo no se está refiriendo a dones espirituales, sino que está hablando de dones ministeriales. ¿Y qué diferencia hay entre los dones espirituales y los dones ministeriales? Los dones ministeriales son por llamado, y el llamado lo hace Jesús. O sea, Jesús es el que llama. Y bueno, ¿cuáles son los dones ministeriales? Son 5: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son 5 dones. Entonces, cuando está hablando ahí de los apóstoles, es un don ministerial; del profeta es un don ministerial; del maestro es un don ministerial; milagros, sanidades, es don ministerial ¿de quién? Del evangelista. Y los otros, o sea, el don de liderazgo, y ese don de liderazgo pues prácticamente lo ejerce realmente el pastor. El pastor es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Y sucede que ese ministerio es por llamado de Dios. Y sucede que también es a tiempo completo. Todos los dones ministeriales son desarrollados a tiempo completo. Ahora, los dones del Espíritu Santo son desarrollados por personas que son cristianos, llenos del Espíritu Santo
y que Dios les ha dado ese don para servir a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los que tienen dones y los de ministerio? Los de ministerio son al 100%. Los de dones espirituales, pues cuando Dios los usa en la iglesia, Dios los usa en la congregación para estar ministrando y edificando a la congregación a través de los dones del Espíritu Santo. Entonces, vamos a continuar. Quiero ver cómo vamos con tiempo. Nos falta. Vamos a ver en Hechos capítulo 8, versículos 5 al 7. Y dice así: Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje, ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Amén. ¿Cuál es la señal del ministerio evangelístico? Los milagros, ¿verdad? Las liberaciones. Entonces, allí van las sanidades, ahí van también liberaciones, y esas señales siguen al evangelista. Entonces, Felipe, ¿qué era? Fue un ministro evangelístico, un ministro evangelista que el Señor llamó. Entonces, pero aquí hay algo que no les he dicho. El que tiene ministerio, don de ministerio, tiene dones del Espíritu Santo también. O sea, Dios lo equipa con algunos dones del Espíritu Santo. Entonces, él es un ministro de Dios, tiene el don del ministerio de Dios, puede ser apostólico, profético, evangelístico, pastor o maestro. Ese es un don de ministerio, y a la vez ser equipado con dones del Espíritu Santo también. Amén. Así que Dios equipa a los ministros con dones del Espíritu Santo. Así que quiero ver. Vamos a ver 1 Corintios 12, 29 al 30. Entonces dice: ¿acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no, dice el apóstol. Entonces, cuando él está haciendo esas preguntas, él ya sabe que es una respuesta no. Ahora, está hablando acerca de los que hablan de las lenguas para ministración en una asamblea pública con interpretación. Entonces, vea, dice
En, la- en la- en esa parte, en la última pregunta del versículo 30 dice, tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos. Por supuesto que no, pero también dice, tenemos toda la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. Dice que si estamos, ahí está diciendo, si estamos en una asamblea y se ponen a hablar en lenguas y no hay intérprete, mejor guarde silencio. ¿Por qué? Porque hablar en lenguas sin interpretación, la gente queda sin fruto. Pero cuando hay un intérprete de las lenguas y alguien se levantó en el tiempo indicado y dio las lenguas que el Señor le dio por el Espíritu, y hay un intérprete por el Espíritu de las lenguas, entonces estamos teniendo una profecía. Estamos teniendo una profecía. Pero si no hay intérprete, entonces dice el apóstol que tenemos que guardar silencio en la congregación. Bueno, quiero ya ir concluyendo. Son las lenguas realmente importantes. 1 Corintios 12, versículo 8. Si usted ve, casi todo lo hemos sacado del capítulo 12. Dice lo siguiente: a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. En la Valera dice, a uno le da ciencia y a otro le da sabiduría. Entonces nosotros sabemos que hay sabiduría cuando uno adquiere conocimiento. Entre más conocimiento tiene uno, más sabiduría tiene. La ciencia pues viene por un trabajo disciplinado, ordenado, organizado, que lleva a tener un resultado, y ese resultado se puede demostrar. Entonces, como la ciencia hace ese trabajo, nosotros sabemos que existe sabiduría y que existe ciencia. Pero esa sabiduría, esa ciencia que nosotros sabemos que existe, sabemos y la conocemos por la mente, por el entendimiento. Pero el apóstol Pablo no está hablando de entendimiento, él está hablando de un entendimiento espiritual. No está hablando ni de ciencia humana ni de conocimiento humano. Él está hablando de un conocimiento que no podría ser posible si no fuera por el Espíritu Santo. Y para eso Él ha dejado los dones del Espíritu Santo. Cuando alguien está hablando en lenguas, Dios está sacando sabiduría. Dios está dando un consejo, pero son consejos, sabiduría, ciencia, pero no humana, sino ciencia sobrenatural. Entonces, ¿cómo podemos tener esa sabiduría y ese conocimiento sobrenatural? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Ahora, ¿sabe? El que tiene información privilegiada tiene la ventaja. Y si sabe que cuando Daniel llega el rey y le dice, fíjate que se me olvidó el sueño que tuve anoche, quiero que me lo recuerden y que me lo interpreten. Usted sabe que cualquiera que tenga el don de interpretar sueños, oye el sueño y después lo interpreta, pero que le digan acordame del sueño, y con la condición que si no interpretaba,
los mataban a todos. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel era un profeta, pero no de esos que dicen que son profetas. Era profeta. Y fue a la presencia de Dios y el Señor por el Espíritu le reveló el sueño y le dio la interpretación del sueño. Mire las cosas que la ciencia no puede hacer, pero el Espíritu los puede hacer, porque le dice el sueño y le dice el futuro del sueño, lo que significa para el futuro ese sueño. Y todo eso fue hecho no en la carne, sino en el Espíritu. Y bueno, aquí hay algo para usted, y es lo siguiente. Sé que hablar en lenguas no me hace salvo, pero lo importante cuando hablamos acerca de este don de las lenguas es que la palabra de Dios me dice que yo necesito hablar en lenguas. Entonces, si dice que yo necesito hablar en lenguas, es porque sabe que me va a bendecir, que me va a edificar, que me va a aprovechar. Entonces, si yo encuentro que para mí es beneficioso, que me va a ayudar, que me va a dar un plus en el Evangelio, entonces, ¿por qué no tenerlas? Y vamos a leer Hechos 2:4. Hechos 2:4. Y dice así: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Cómo fue que fueron llenos los 120 por primera vez? Que hubo una llenura colectiva. Y eso sucedió en Jerusalén. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y vea que Pedro, a partir de ese momento que fue lleno del Espíritu Santo, ya no negó a Jesús. Pedro cambió su vida, cambió su actitud. Incluso fue el que se puso de pie y les dijo: no, aquí no estamos borrachos. Aquí lo que ha sucedido, que la profecía de que seremos llenos del Espíritu y que el Espíritu caería sobre toda carne se ha cumplido. Y bueno, después la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Las multitudes querían escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hacía una diferencia de ellos con los religiosos de ese entonces. Había gracia, había favor de Dios en ellos, porque el Espíritu Santo moraba en ellos. ¿Y cómo fue que los milagros se desataron en el ministerio de los apóstoles? Hasta que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia necesita ser llena de esos dones del Espíritu Santo y tener todos esos favores que Dios quiere que nosotros gocemos. Así que terminamos la lección de esta noche.